Sientes, hermanos, qué bueno que podemos estar en este lugar que hemos destinado para alabar el nombre de Dios y poder darle la honra y la gloria por lo bueno, por lo misericordioso, por lo bondadoso que es nuestro Dios. Esta mañana me da gusto verles. Es una mañana un poquito fresca en la Ciudad de México para aquellos que nos ven fuera de la ciudad. Y creo que ya va a ir la temperatura bajando un poquito, ¿verdad? Porque ya no creo que haga mucho calor. Así que en el Salmo 36, si ustedes quieren leerlo, Salmo 36, vamos a leer unos versículos, los versículos 1 al versículo 5. Y dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita la maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega su misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Hasta allí llegamos con nuestra lectura. Cuando nosotros observamos en nuestro entorno diario, un tema destaca en la vida del ser humano. Bueno, hay muchos, pero uno de los que quiero tocar esta mañana toca en la vida del ser humano, en la sociedad en la cual nosotros vivimos. ¿Y cuál es ese tema? El tema que toca a nuestra sociedad tiene que ver con cómo el ser humano, con mucha facilidad, falta a sus acuerdos, viola sus acuerdos. Es decir, el ser humano le cuesta trabajo mantenerse fiel a lo que hace, a lo que piensa, a lo que cree, a lo que promete. Y esto lo vemos en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Desde el concepto de la fidelidad que, por ejemplo, el hombre promete o la mujer promete cuando se casa, ¿no? Y hace sus votos de fidelidad, pero que en realidad esto ya no se le cree mucho a la gente, ¿verdad? Porque hoy hacen sus votos de fidelidad y el día de mañana ya se rompió esos votos, por diferentes razones. Lo que sí es cierto es que el hombre le cuesta entender el concepto de la fidelidad. Y así podíamos hablar de
todos los ámbitos del ser humano, el ser humano promete que va a hacer tal o cual cosa y al final no lo cumple. Y este es un tema de fidelidad. Y el Salmo 36 de los versículos 1 al 4 nos habla de esa acción del ser humano. Es decir, un problema que nace en el corazón, que lo desarrolla desde su corazón, y por eso es que dice el versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad, ¿qué dice? Y fraude. Es decir, no puede cumplir sus palabras, son palabras que no tienen valor. Mas sin embargo, cuando llega al versículo 5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y aquí es donde quiero hablar, de la fidelidad de Dios versus la infidelidad del ser humano. Desde el principio de la creación y desde antes de la creación, Dios ha mantenido su fidelidad con el ser humano. Y a pesar de que el ser humano le falló a Dios, es decir, pecó ante Dios, desobedeció ante Dios, Dios se mantuvo fiel. Y no solo se mantuvo fiel, sino que rescató al hombre de su pecado. Por eso es que el Salmo 35 habla de la fidelidad de Dios. Y vean cómo plantea la fidelidad de Dios el salmista. Dice otra vez el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, está usando una expresión de la fidelidad de Dios. Y dice que la infidelidad de Dios la fidelidad de Dios es infinita. ¿Qué significa eso? Cuando dice que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes, está hablando de la infinitud de la fidelidad de Dios. Es decir, habla de que Dios, con su fidelidad, alcanza todo, abarca todo. Y que por lo tanto nosotros podemos estar conscientes y podemos estar seguros de que esa fidelidad de Dios no solo es infinita, sino que esa fidelidad de Dios no tiene vencimiento. Y este es un tema interesante. ¿Qué pasaría si Dios dejara de ser fiel? Por un momento. ¿Qué pasaría si Dios dejara de ser fiel por un momento? Y no mantuviera su palabra y su promesa con este mundo, con esta sociedad. ¿Qué pasaría? Póngase a pensar por un momento. ¿Qué pasaría? Si solo Dios dejara de ser fiel a su palabra por un momento y se olvidara, no hablemos mucho, por 2 segundos de este mundo. Todo lo que se mueve alrededor, ¿cómo se mueven los satélites que hay en el espacio? Porque la gente, los científicos saben que hay un sistema que los mantiene. Quitemos esa fidelidad, eso es lo que Dios estableció. Quitemos esa fidelidad de Dios en ello, solo 2 segundos. ¿Saben ustedes lo que pasaría?
todas las cosas que se encontrarían en el cosmos? ¿Qué pasaría si Dios dejara de ser fiel hacia nosotros en nuestra vida? En todo lo que hacemos, ¿se ha usted puesto a pensar qué Dios haría? Es decir, la fidelidad de Dios es igual a su existencia. Siempre ha estado y estará para los que lo aman. Él está siempre porque no puede negarse a sí mismo y así manifiesta su poderío sobre nuestras dificultades y temores, donde nunca podremos negar que Él es nuestro Dios. Quisiera que leyéramos ahora un pasaje que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 4, y leamos 2 versículos solamente en este libro. Romanos 4, leamos los versículos 20 al versículo 21 y veamos lo que dice allí el apóstol Pablo de la fidelidad de Dios, porque a veces pasamos por alto y pasamos de rápido lo que Dios hace y lo que Dios es. Dice el pasaje de la palabra de Dios: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y habla de la fe de Abraham. ¿Por qué Abraham pudo tener fe en el Señor? Porque sabía que Dios era fiel. Su fidelidad no tiene fin. Es bien interesante cuando Dios llama a Abraham. Le dice: sal, ¿qué cosa? De tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, que yo te llevaré. Y él creía que Dios era fiel y que sería un buen lugar para ir. ¿Y qué hizo Abraham? Caminó, obedeció y llegó hacia donde Dios lo iba a llevar. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué dice Romanos? Es fiel. Y aquí viene un concepto hacia nosotros. ¿Qué tanto nosotros creemos en lo que Dios ha prometido a nuestra vida? ¿Qué tanto hemos creído? ¿Y qué tanto nosotros realmente estamos seguros de lo que Dios ha prometido? Hay una frase que a mí me preocupa y que me llama la atención en el ser humano. Y la frase es esta que dice: es que enfrió su fe. Y tratando de entender de que enfrió su fe, fe tiene que ver con fidelidad. Y en otras palabras, lo que la persona está diciendo es que dejó de creer en lo que Dios había prometido. Es decir, dejó de creerle a Dios y dejó de creer en la fidelidad de Dios. Dejó de creer en la fidelidad de Dios. Es decir, cuando alguien dice que se enfrió su fe, ¿qué está entonces diciendo? Vuelvo a repetir, está diciendo que dejó de creerle a Dios. Dejó de pensar que Dios era fiel y que tarde o temprano Dios iba a responder y Dios va a responder. Y su palabra dice que a veces el hombre se le hace tardado la respuesta de Dios. Porque nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que somos finitos, ¿no? Que somos finitos. Y nosotros tenemos un gran problema. Contamos el tiempo por días, semanas, mes y año. El tema es que Dios no cuenta el tiempo por día, mes, semana, mes y años. Dios solo sabe lo que viene en el tiempo que Él tiene para que llegue. El tema somos nosotros. ¿Qué tanto creemos en la fidelidad de Dios? Si nosotros vamos a la primera carta a los Corintios, que está adelantito del pasaje que ya hemos leído en Romanos, en su capítulo 1,
Primera Corintios capítulo 1. Y si leemos el versículo 9, dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, la fidelidad de Dios no solo es que cumple sus promesas, sino que dentro de la fidelidad de Dios está el hecho de que usted y yo viniéramos a ser hijos de Dios. Cuando se habla de teología, en las clases de teología hay un concepto que nosotros enseñamos, se llama los preceptos de Dios, los decretos de Dios. Los decretos de Dios. ¿Y cuáles son los decretos de Dios? Y uno de esos decretos de Dios fue que Dios decidió que el ser humano sería salvo. No cuando el hombre pecó, sino desde antes de su creación. Y eso no significaba que Dios estaba determinando el pecado en el ser humano, sino que Dios determinó, el precepto de Dios fue que Dios había dicho que los seres humanos serían sus hijos. Ese era el decreto de Dios, ese fue el decreto de Dios. Y aun cuando el hombre falló, ese decreto no cambió. ¿Me explico? Dios había decretado que el hombre sería salvo aún antes del pecado. Y vuelvo a repetir, y eso no es que determinara que el hombre iba a pecar, solo decretó que el hombre sería su hijo, el hombre alcanzaría salvación. Y aun cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, Dios fue fiel. Y por eso es que dice el apóstol Pablo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aunque el hombre pecó, Dios no cambió su palabra. Dios se había dicho: el hombre va a ser salvo. Y entonces proveyó a su Hijo para cumplir su palabra prometida. ¿No le suena esto maravilloso? Y a veces el hombre falla, y a veces el hombre se separa de Dios, pero Dios sigue manteniendo su fidelidad. Dios le sigue diciendo: yo sigo manteniendo mi palabra. ¿Quieres ser salvo? Ven a través de Jesucristo. Mi promesa está allí, aunque tú te vayas, pero si quieres regresar, ahí está. Esto me agrada, ¿no? Me agrada, no me agrada que el hombre se vaya y peque. Me agrada de que Dios se mantiene fiel. Porque si fuéramos nosotros, ¿qué diríamos? Ay, se fue, que se vaya. ¿Quién le dijo que se fuera, no? ¿No decimos así nosotros? Sí, yo no le dije que se fuera. Se fue, se fue. Si él no cumple, ¿yo por qué tengo que cumplir? ¿No es así? ¿No esa es la conducta del ser humano? Esta semana yo hice un convenio con alguien y resulta que la persona con quien hice ese convenio después me dijo: no, mejor no lo voy a hacer así, mejor quiero que sea de esta forma. Le dije: no, habíamos hablado de algo. No, pero es que ahora debe ser así. Le digo: no, si no puedes cumplir tu palabra ahora, no lo vas a cumplir después. Porque el ser humano no cumple su palabra, pero Dios sí cumple su palabra. Él decretó que íbamos a ser salvos a través de Jesucristo y cumplió su palabra, porque Dios es fiel. Somos salvos porque Dios es fiel, no por nosotros, no porque nosotros tengamos la capacidad o hayamos podido hacer algo para alcanzar la misericordia de Dios. No, porque nosotros, por nuestra irresponsabilidad como seres humanos, pecamos, desobedecimos a Dios, nos fuimos de su camino. Mas sin embargo, Él se mantuvo fiel y Él se ha mantenido fiel.
Y aunque Dios no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedan en arrepentimiento, si alguien se aparta de Dios, tiene que entender que Dios sigue siendo fiel. Y si alguien está fuera del camino de Dios, debe entender que Dios sigue siendo fiel. Él está ahí donde lo dejamos. Por eso esa expresión que dice cuando las personas sienten que las cosas están saliendo mal en todos los sentidos. Mucha gente reclama. Dice, pero ¿dónde está Dios? La respuesta es muy simple. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar. En el mismo lugar donde lo dejó el ser humano para irse al pecado. Ahí está Dios, porque Dios sigue siendo fiel. El problema es que Dios no va a consecuentar tu pecado, eso sí, pero Dios está ahí. Si vuelves a Él, Él sigue estando ahí. Sí, ¿verdad? Esto es hermoso. Esto es hermoso porque algunos piensan que ya no hay opción de regresar al camino. Y Dios sigue diciendo, pero si yo sigo estando en el mismo lugar, el que se fue eres tú. Yo sigo estando aquí. Pero aún más, en la fidelidad de Dios, nosotros podemos entender cómo Dios se mueve en nuestra vida, ¿verdad? Y cómo es que Dios se manifiesta en nosotros. El tema es que nosotros tenemos que entender. Dice 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No solo nos salva, sino que en su fidelidad quiere guardarnos y quiere mantenernos. En su fidelidad quiere sostenernos. ¿De quién depende? Ahora, depende de nosotros. Que querramos que Él nos mantenga. Pero algo más. Y para esto quiero que vayamos otra vez al libro de los Salmos y leamos el Salmo 89. Salmo 89, versículo 1, dice de la siguiente manera, si usted lo encuentra, léalo conmigo. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Vean cómo el salmista está hablando de que la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, es una fidelidad que va más allá de nosotros, que va más allá de nosotros, sino que es una fidelidad que va hacia nuestras generaciones. Es muy interesante esto. Cuando nosotros nos mantenemos en el camino de Dios, la misericordia de Él no se queda en nosotros, sino que la misericordia de Dios va a otra generación y a otra generación y a otra generación. Es hermoso saber que el Dios que cuidó a aquellos padres nuestros que fueron cristianos, es el mismo Dios que cuidó de nosotros y es el mismo Dios que puede cuidar de nuestros hijos. Porque el Dios del cual hablamos, que es fiel, es un Dios eterno. Y su fidelidad se mantiene en su eternidad. Y por eso es que a veces nos cuesta trabajo nosotros entender por qué
los hijos de los hermanos son bendecidos, porque Dios es fiel en las generaciones que vienen. Dios es hermoso en las generaciones que vienen. Esta semana estuve un rato con la familia y platicábamos con mi hermana un poquito de nuestro padre. Mi padre se llamó Abilio Camas. Después descubrí que ese nombre Abilio no lo he vuelto a oír, sino es un nombre que viene del portugués. No sé de dónde sacaron mis abuelos ese nombre, pero es del portugués. Entre los brasileños y los portugueses el nombre Abilio es común, pero en México no. No sé si alguno de ustedes conozca ese nombre, pero ese nombre viene del portugués. Empecé a ver por qué no hay muchos Abilios, pero bueno. Y hablábamos de nuestro padre, mi hermana y yo, una mañana, y él me decía, es interesante cómo todavía algunos viejos, decía ella, que nosotros ya lo estamos también. Y él habla de la generación de mi papá. Mi papá murió en el año de 1969. O sea, estamos hablando de un tiempo largo atrás. Dice, ¿se acuerdan de la vida de él? Y ya me empezó a decir, no, me encontré al señor fulano de tal, y él me dijo, ¿usted es hija del señor Abilio? Le dijo, sí. Ah, qué buen hombre era ese hombre. ¿Cómo lo recordamos? Por su bondad. Y vean, el Dios de mi padre es un Dios que es el Dios nuestro, de una generación a otra generación, y es la generación que viene a nuestros hijos. Entonces, esa fidelidad de Dios es una fidelidad que nosotros debemos atesorar en nuestra vida y nosotros ser fieles a Él. ¿Por qué? Porque si somos fieles a Él, las generaciones que vienen después de nosotros, en nuestra descendencia, ¿qué ha de pasar? Podrán reconocer la fidelidad de Dios. ¿Cuántos hijos, a pesar de que se han separado de Dios por la fidelidad de su padre, llegan a recibir bendiciones de Dios y en el camino se llegan a reencontrar con el Señor? ¿Por qué? Por la fidelidad de sus padres, porque Dios no es Dios de una generación, no es fiel para una generación, Dios es fiel para las generaciones que vienen. Dice, la misericordia de Jehová contaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Entonces la misericordia de Dios es una misericordia maravillosa. Y la fidelidad de Dios es una fidelidad que va más allá de nosotros. Si entendemos esto, entonces tenemos que saber algunas cuestiones. Primero, si podemos entender la fidelidad de Dios, entonces podremos entender que tenemos seguridad de que todo irá bien. De que todo irá bien. A pesar de todas las cosas. Esta semana también una experiencia interesante. Hay una universidad cristiana en el estado de Chiapas que se llama así, Universidad Cristiana de Chiapas. Tiene un programa doctoral en teología con reconocimiento de la SEP. Y me invitaron a dar clases, la primera clase es del programa doctoral. Y la primera materia se llama Teología y Ciencias. Es decir, ¿qué es la teología y cómo se relaciona con otras ciencias?
Y bueno, no es un programa donde el profesor dicta solo la clase, sino donde es interactivo. Y estamos hablando en esta semana hablamos de la psicología y la fe. Y en el programa hay 4 hermanos que tienen un doctorado en psicología. Eso es muy interesante. Así es que los hizo un equipo y ellos hicieron una exposición de lo que es la psicología en relación con la fe. Y concluyeron en un tema, los 4, y decían ellos, la psicología ayuda para que el hombre pueda estar bien. Busca que el hombre esté bien. Pero eso depende de factores. Mas, sin embargo, cuando hablamos de la fe, hablamos de que Dios dice que aunque las cosas no estén bien en algún momento, Él sigue siendo fiel. Es lo interesante. Y me llamó mucho la atención. Y decía, muchas veces se habla de que el ser humano está buscando la felicidad. Y ellos dijeron, el hombre busca la felicidad en todas las cosas. Dios te ofrece la paz en medio de todas las cosas, porque Dios es fiel para traer paz aún en medio de las dificultades. Porque la fidelidad de Dios es ella. Entonces, si hablamos de la fidelidad de Dios, entonces la primera cosa que debemos tener seguridad es que todo va a estar bien, a pesar de que en algún momento las cosas estén muy difíciles. Cuando leo el libro de Job, fue muy interesante lo que pasó en la vida de Job. Todo el desastre de su vida y la enfermedad que tuvo. Y cómo Job con su esposa sufrieron esta calamidad, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes. Y en ese duelo profundo, en ese dolor profundo que tenía la esposa de Job, porque a veces nos olvidamos qué es lo que vivió la esposa de Job. La esposa de Job vivió de pronto el duelo de todos sus hijos, porque todos murieron en un solo día. Y la esposa de Job no pudo ver la fidelidad de Dios y renuncia a Dios. Pero Job, en medio de las desgracias, puede ver la fidelidad de Dios y se mantiene en su vida cristiana. Estuve leyendo mucho el pasaje de 1 Corintios 12 esta semana. De hecho, hasta ayer todavía había decidido predicar de ese pasaje, donde el apóstol Pablo, el hombre, el gran apóstol Pablo de la Biblia, habla de todo lo que Dios le dio, de toda la capacidad que tuvo, pero refleja que había un sufrimiento. La Biblia del lenguaje actual dice, tenía él un sufrimiento. Y él dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento. No especifica cuál, pero por lo que entiendo es que había sido largo el sufrimiento. Y dice que Dios solo le dijo, bástate mi gracia. Y eso le hizo entender la fidelidad de Dios. Y fue fiel hasta la muerte. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la fidelidad de la cual he estado mencionando, la primera cosa que podemos estar seguros es que todo va a estar bien, aun cuando haya dificultades. Que nuestra salvación como hijos de Dios, es decir, de nuestros pecados, es segura porque Dios es fiel. Que las promesas que Él ha hecho hacia nosotros están seguras porque Dios no va a cambiar. Pero también que si nos mantenemos fiel, el futuro de nuestros hijos va a estar bien si somos fieles a esa fidelidad de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacernos esta última pregunta.
Si Dios es fiel, para estar firmes en esa fidelidad, yo también tengo que ser fiel. Y la pregunta es, ¿qué tanto creemos a esa fidelidad de Dios? Creo que en un mundo tan convulsionado y tan lleno de problemas, donde es difícil que alguien cumpla lo que ha prometido, tenemos que venir a Dios y mantenernos fiel ahí, porque Él es fiel, Él no se va a mover. Y eso me hace entender cuántas cosas vienen como problemas a nuestra vida todavía. No lo sabemos. ¿Usted lo sabe? Yo no. Estos últimos días, muchos conocidos, amigos y en algunos casos alguna familia, algunos familiares han pasado por situaciones muy difíciles. Y cosas que uno no llega a comprender están sucediendo. De pronto oímos que alguien ha fallecido de un paro cardíaco fulminante y decimos, si era joven, si era un hombre atlético, ¿qué pasó? No entendemos. ¿O usted lo entiende? Yo no. O a otras circunstancias difíciles. Si nos pusiéramos a pensar qué va a pasar en nosotros, creo que nos moriríamos antes del tiempo, ¿no creen? Nos volveríamos hipocondriacos, pensando que morimos de esto, de aquello, de lo otro. Pero si pensamos en la fidelidad de Dios en nuestra vida, las cosas van a estar bien. No importa lo que venga. No importa lo que venga. Pueden ser cosas muy difíciles o cosas simples. Puede ser que sea largo el tiempo o el tiempo corto de sufrimiento, pero todo va a estar bien. Al final de cuentas va a estar bien. Porque Dios, ¿qué cosa es? Fiel. Por eso el canto con el cual terminamos el tiempo de coros, ¿cuál era? Tu fidelidad es grande. Daniel, ayúdanos a tocar este canto. Y lo voy a cantar junto con ustedes. No sé si los hermanos se van a espantar, pero lo cantemos como una oración. Lo cantemos como una oración. Y le demos gracias a Dios por ello. Póngase de pie y cantemos esta alabanza. Descansamos, Señor. En ella, Señor,
habita nuestra fe. Hay muchos hermanos que han estado pasando por tiempos difíciles, por situaciones difíciles, por enfermedades complejas. Mas sin embargo, Señor, quiero que ahí donde están puedan ver que tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, esa fidelidad que ha llevado a que podamos ser tus hijos, pero esa fidelidad que nos sostiene en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles. Permite que nadie se separe de ti en medio de la tormenta, porque si se separan en medio de la tormenta quedarán a la deriva sin saber a dónde ir, sino que esta mañana puedan traer a su corazón el entendimiento, la comprensión de que tú eres fiel y que tú nos has salvado, que somos tus hijos, nos mantienes con bien. A donde quiera que vamos y estamos, tú eres fiel. Bendice, Señor, a las familias de la iglesia que esta mañana están aquí. Bendice a las familias de la iglesia que nos siguen a través de esta transmisión. Todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles, que no se olviden que tú estás ahí, aunque a veces no lo pueden ver, no lo pueden sentir, no lo pueden palpar, pero estás ahí porque tú eres fiel y tú nunca dejas de cumplir tu palabra. Por eso, Señor, te damos la honra y la gloria, bendecimos tu nombre. Lleva con bien a tu pueblo esta mañana, que esta semana sea una semana de bendición. Bendice a mis hermanos en sus trabajos, en sus proyectos, en su escuela, los que estudian, en todo lo que hacen. Sana a aquellos que están enfermos y están pasando dolor. Bendice a aquellos que están pasando por momentos críticos en su fe y permite que no se olviden que tú eres fiel. Al salir, ve con nosotros en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre y agradezco la generosidad de cada hermano que cada domingo ofrece sus diezmos y sus ofrendas a ti. Gracias, Señor. Nos despedimos en Jesucristo, Padre Santo. Amén y amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, ahí que nos ven en las redes sociales.